La televisión, los canales privados, la televisión por cable o por suscripción, los servicios de streaming, todo eso ha hecho que la gente cada vez vaya menos a los teatros, a las salas de cine. Y en muchas partes del mundo estas están desapareciendo. Afortunadamente tenemos todavía bien claritos los recuerdos de esos tiempos en los que íbamos a ver Una de Vaqueros. Soy Carlos Flores Urbina, biólogo, samario, un man nacido a orillas del Mar Caribe y a los pies de la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta. Les estoy hablando desde Holanda. Bienvenidos a mi podcast del Caribe y otros tulipanes. Episodio 16. Una de Vaqueros. Todos los jueves, cuando cambiaban la cartelera de los cines de Santa Marta, mi papá llegaba de la oficina por ahí a las 12:15 y de una buscaba en las páginas del informador qué películas nuevas iban a presentar. Y es que ahí, en la penúltima página del periódico, ponían las películas que estaban dando en cada teatro, los horarios, cuánto costaba la entrada, y a veces hasta ponían un resumen de las películas, con foto y todo. Así sonaba esa vaina, ¿se acuerdan? Que uno a veces hasta llamaba por teléfono al teatro para preguntar qué estaban dando. Qué chévere, ¿eh? Si había una de vaqueros, así la llamábamos, de vaqueros, enseguida me decía que esa noche me esperaba a las 6:45 en la puerta de su oficina para que siguiéramos juntos hasta el Variedades, en donde con toda seguridad disfrutaríamos de una película de indios y vaqueros en el lejano oeste, cargadas de balaceras, tremendos caballos pintos, ladrones de bancos, asaltos a diligencias, asesinos a sueldo, buscadores de recompensas, la fiebre del oro y obviamente el chacho de la película, el chacho del paseo, que muchas veces, por no decir siempre, era interpretado por artistas como Clint Eastwood o Steve McQueen, Gary Cooper, Anthony Quinn, John Wayne, naturalmente, Kirk Douglas y, para mí, el mejor de todos, Charles Bronson. ¡Qué peliculones, hey! Río Rojo, Los Comanches, La Pradera Sin Ley, Jerónimo, Fort Bravo, Los Siete Magníficos, ¿ah? Y Por un puñado de dólares. Aunque nunca fueron de mis favoritas, sé que aquí en Santa Marta y quizás en toda Colombia las películas de Trinity tenían muchísimos seguidores. Eran las películas con Terence Hill y Bud Spencer, medio chistosas, sin tanta violencia, o mejor dicho, con una violencia chistosa, digamos. En esas películas, entre las que está Dale Más Duro Trinity, creo que se llamaba. Trinity era el inteligente y el gordo Spencer era el de la fuerza bruta que peleaba con todo el mundo y cargaba las vainas más pesadas. Algunas de esas películas de Trinity fueron grabadas por aquí, en la costa colombiana, y el samario Pedro Conde siempre estaba en primera línea, actuando o en la producción. La historia de los teatros de cine en Santa Marta, podemos decir que empieza, en serio, por allá a finales de los 40, en el siglo XX. En ese entonces aquí traían al Teatro Santa Marta al menos las películas de Hollywood y las del cine francés de esa época, que eran las que mandaban la parada en todo el mundo occidental. Y con unos artistas como Ingrid Bergman, que interpretó en 1940 y pico, 42, Casablanca,
Esa fue una película que ganó todos los Oscars habidos y por haber. O otra actriz era la alemana Marlene Dietrich, que actuó en una película, una tragicomedia más bien, El Ángel Azul, Der Blaue Engel. Y ni qué decir de Lo que el viento se llevó con Clark Gable, tronco de peliculón, ¿eh? Que con la Guerra de Secesión como telón de fondo, es la película considerada la más famosa del Hollywood clásico, que ganó 10 premios Oscar de 13 nominaciones que tuvo. También llegaron las películas mexicanas aquí, con Dolores del Río, con María Félix, Pedro Infante, y más tarde ya en los años, ¿qué será? 60, 70, las del inolvidable Cantinflas. De Cantinflas yo creo que me vi todas. El Barrendero, El Padrecito, Ahí está el detalle, La Vuelta al Mundo en 80 días y El Profe. Unos verdaderos clásicos. Perfecto. Entonces conjúgueme el verbo llover. Yo me mojo, tú te mojas, él se moja, nosotros nos empapamos, vosotros os empapáis, ellos chorrean. Oiga, qué aguacerote. Yo sí que la traigo gabardina, pero usted se va a resfriar. Entre las salas de cine de esa época, mediados del siglo pasado, así que aclaro, yo no las conocí, pero mi papá y mi mamá sí, estaban el Teatro Colonial, allí en la calle Tumba 4, entre carreras cuarta y quinta, frente a la casa después de la familia del Valle y de los Gual. Ese teatro, como dije, no lo conocí, o mejor dicho, solo conocí sus ruinas. Uno entraba ahí y veía como unos muñecones disfrazados y las paredes con murales carnestoléndicos. Y resulta que es que cuando eso era un cine, un teatro, el dueño durante los carnavales lo convertía en un gran salón de baile donde se armaba la rumba al aire libre. Otro cine era el Teatro Rex, que estaba en la carrera tercera entre la calle Grande, la 17, y la calle del Pozo, la 18. Ahí también organizaban bailes en los carnavales y además peleas de boxeo aficionado. Dicen que allí se podía entrar mostrando 5 empaques de una marca de café, que ahora no recuerdo el nombre, Café Sin Rival, creo que escuché alguna vez, que producía el mismo dueño del teatro. El man ganaba por punta y punta. Ese teatro tampoco lo conocí, como dije, y el recuerdo que tengo es que lo tumbaron y dejaron solo el cascarón o el muro exterior, la fachada, pues. Y el peladero de adentro lo usaron como parqueadero por mucho tiempo hasta que por allá en los 80 o 90 construyeron un edificio al que nunca he entrado, pero que siempre me ha parecido oscuro y asfixiante. ¡Indios! ¡Maldita sea! ¡Vamos! Ya en los años 70 y 80, que fue la época que me tocó a mí, creo que los amarios íbamos mucho al cine. Y aquí teníamos unos cuantos teatros con una cartelera para todo tipo de público. Estaba entonces, como ya dije, el Variedades, el cual conocí y disfruté mucho con mi papá y mis amigos. El Variedades estaba allá en la carrera cuarta entre la Cangrejal y de la Cruz, la 11 y la 12. Ese teatro tenía una parte con techo, con abanicos de aspas de madera y sillas individuales también de madera, bien cómodas, y una parte descubierta más cerca de la pantalla con bancas metálicas, que aunque eran un poquito más incómodas, el frío del metal a la larga era como un alivio en las noches de mucho calor. En el Variedades daban 2 funciones diarias, vespertina y nocturna. En los meses de junio y julio, cuando el sol se oculta media hora más tarde que en diciembre, al comienzo de la función de vespertina la película se veía muy clarita, ¿eh? Y los murciélagos se cruzaban todo el tiempo a través de la luz de la proyección, apareciendo sus sombras ahí en la pantalla. Me contaba la señora Miriam Díaz que, como su familia vivía al lado del teatro, en una casa de 2 pisos, ella y sus hermanos, cuando eran niños y jóvenes,
y estaban de vacaciones, se veían todas las películas gratis desde la azotea de su casa. Ah, qué bacano. En las escaleras de acceso al Variedades había un señor que le decían el Manco, que durante el día era carnicero y en las noches ahí vendía maní salado en unos conitos de papel. Joder, qué cantidad de recuerdos del Teatro Variedades. Ese teatro tenía un portón de salida también por la calle 11, la Cangrejal, entre tercera y cuarta. Y yo recuerdo que en las noches, cuando el ejército salía a hacer batidas, recogiendo pelados mayores de 18 años para llevárselos para el servicio militar, muchas veces cuadraban el camión ahí en las afueras del teatro, en la calle, esperando a que terminara la función de nocturna, y cuando la gente salía, ¡chas!, se llevaban a muchos en el camión y las mamás atrás llorando, ¡ay, mi hija! Muchos de esos pelados se quedaban ahí adentro del teatro hasta la 1 o 2 de la mañana, escondidos, esperando que el camión del ejército se fuera para poder salir para sus casas. El mundo al instante. ¿Se acuerdan de esto? Este era un cortometraje en blanco y negro que daban ahí, en el Variedades, antes de cada película. Y estaba patrocinado, me imagino, que por la embajada alemana y por Lufthansa. Y se llamaba El mundo al instante. Y siempre empezaba diciendo, en la República Federal Alemana. En el Variedades había un personaje en la función de vespertina, que era la que nosotros íbamos, que yo no sé cómo hacía, pero siempre entraba en el preciso momento en que apagaban las luces antes de empezar los cortos y cuando todo el mundo se quedaba callado. Y ahí el man aprovechaba ese momento de silencio y quietud para saludar a todo el público gritando: ¡buenas noches, hijueputas! Y después iba y se sentaba tranquilo a ver su película. La gente se reía, nadie se molestaba. Hombre. En Semana Santa nunca faltaban las películas de la Pasión de Cristo. El Mártir del Calvario con Enrique Rambal, Ben-Hur, Los 10 Mandamientos con Charlton Heston. Es en la que Moisés abre el mar para que pasen los judíos. ¿Eh? Tronco de película. Jesús de Nazaret con Anthony Quinn y Claudia Cardinale. La gente salía llorando de ahí directo para las iglesias a visitar los monumentos. También existía el Teatro Libertador, allá en la Avenida Libertador con carrera 16. En ese teatro la pantalla estaba como empotrada en el cerro ese del tanque de agua de Empomarta. Y había un cine en Pescadito, en la calle 5, sí, en la 5, entre carreras 8ª y 9ª, diagonal al puesto de salud. Allá las bancas estaban hechas en concreto, para que los pelados no las destruyeran fácilmente cuando se dañaba la película. Porque es que me cuenta un amigo pescaitero. Él me dice que es verdad, pero yo no estoy seguro. El man me dice que como las bancas eran de concreto, los pelados de San Martín, que eran bien dañados, se llevaban entonces en sus mochilas martillo y cincel para darle con todo a esas bancas cuando se quemaba la película. ¡Qué historias! El Cine La Morita, que estaba en la calle San Antonio, o sea, la 20, entre carreras 5ª y 6ª, donde hoy está el parqueadero del Éxito, también era al aire libre. El personaje clásico de La Morita, que recuerdo, era un señor vestido con camisilla, pantaloneta y chancletas. El man nunca se sentaba, sino que entraba y se acostaba en el piso allá adelante en la primera fila, cerquita a la pantalla. Ponía sus brazos detrás de la cabeza, como de almohada, y ahí, acostado, veía tranquilo su película. ¡Joda, qué bacanidad! En La Morita lo que más se presentaba en esa época eran las películas que llamábamos de karate, en las que Bruce Lee era el chacho
y repartía pata y trompa a diestra y siniestra. Casi siempre antes de entrar a la función de vespertina en La Morita, íbamos a la esquina de la Sexta, al Rayito de Luna, en donde vendían unos buñuelos de frijol y unas caribañolas, joda, que ni pa' qué te digo. Y uno ajustaba un par de buñuelos de esos con un cipote vaso de avena y se iba así bien comidito a ver la película. En plenas vacaciones de fin de año del año 79-80, inauguraron el Teatro Simón Bolívar, lo último de lo último. Recuerdo que el debut fue con una película que se llamaba La de la Mochila Azul, con Pedrito Fernández. Como todo en Santa Marta, la gente estaba rayúa de ir a un cine nuevo y entonces los primeros meses el Simón Bolívar estaba siempre full. La gente hacía colas de horas para comprar boletas. Y es que además los primeros meses llegaron con unas películas que eran éxitos de taquilla nacionales. Después de La Mochila Azul trajeron las películas esas de Menudo en el año 81 y en el 82. Ese era el grupo musical que hacía furor entre las peladas y todas compraban afiches y llaveros, cancioneros, camisetas y hasta vendían las fotos para estampar en camisetas con una plancha caliente. Joder, qué fiebre. Lo que más recuerdo de ese teatro del Simón Bolívar por dentro es que era bien frío, ese era tronco de aire acondicionado. Ahí tocaba llevar cobija para aguantar toda la película. Además, era bien inclinado. Delante de uno se podía sentar un man bien grande o lo que fuera, pero nunca alcanzaba a taparlo a uno. Y si ya habían apagado las luces, cuando empezaban los cortos o las propagandas, y uno entraba a buscar una silla, era un peligro bajar o subir esas escaleras tan inclinadas, cuadro. Los dos últimos teatros que recuerdo son el Teatro Tayrona en el Rodadero y el Royal Plaza en la calle de la Cárcel, en la 14. Este último yo no lo disfruté mucho porque cuando lo inauguraron ya yo estaba estudiando fuera de Santa Marta. Y en cuanto al Tayrona, ese cine fue un experimento bien interesante, pues hizo parte de un desarrollo urbanístico en toda esa área del Rodadero que incluía unas villas residenciales, un supermercado y hasta una bolera. La próxima semana estaré aquí con un nuevo episodio recordando la historia de nuestro querido Teatro Santa Marta. ¿Ah? ¿Qué creían que se me había olvidado? Así que no se la pierdan, por eso los invito a que estén atentos a mi cuenta de Instagram del Caribe y otros tulipanes. Y si quieren, pueden seguir el podcast también en Spotify o en la plataforma digital que ustedes prefieran. Ya saben, siempre me encuentran bajo el nombre de Del Caribe y otros tulipanes. Compartan este audio con quien quieran. Es más, les agradezco que lo hagan para que más personas puedan disfrutarlo tanto como yo lo he disfrutado al prepararlo. Antes de despedirme, una última cosita. Para aquellos que quieran, como dicen por ahí, vivir la experiencia completa de esta historia sobre los cines y las películas que veíamos en esa época, me puse a armar un cancionero o una playlist en Spotify con canciones como la del Bueno, el Malo y el Feo, la de La Mochila Azul, un par de cancioncitas de Menudo, El Padrino y otras cuantas. Las encuentran en la cuenta de Del Caribe y otros tulipanes de Spotify. Les recomiendo, eso sí, que le den un me gusta para que la tengan ahí guardada, pues para cada episodio voy a preparar una lista de estas canciones relacionadas con el cuento o la historia que les haya contado. Denle like para que no les pase como a mi hermana, que nunca le da like a esos enlaces que yo mando y siempre me anda pidiendo que se los vuelva a mandar porque se le borraron, que los perdió, que no sé qué. Así que ya saben. Soy Carlos Flores Urbina. Muchas gracias por escucharme y ¡chao!